Protagonistas es presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buen inicio de semana. Ya estamos en otoño también. Ya se siente un poquito la temperatura más agradable. Espero que estén todo bien lo que queda de este día 23 de marzo. Y una fecha indiscutiblemente un día de luto, pero del año 1999. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Por qué esta introducción? Porque tengo el honor de contar con un joven, con una persona que luchó, sigue luchando y que le veo ausente en lugares que tendría que estar también, porque tiene una capacidad intelectual. Hablar con él es como si fuera que uno habla con el ex vicepresidente Luis María Argaña. Y estamos haciendo referencia a Jesús Chachi Argaña Contreras. El placer de contar contigo, Chachi. Bienvenido. Te agradezco realmente. Buenas tardes, mi querido Fernando. Buenas tardes a la teleaudiencia, de los protagonistas. El honor, la alegría es mía poder estar contigo, que yo creo que fuiste y sos un gran luchador de la causa republicana. Estuviste a pecho gentil con el micrófono, transmitiendo los sucesos luctuosos del 23 de marzo y siguiente. Y así como dijiste, Fernando, agradezco tus palabras, tus expresiones elogiosas. El 23 de marzo, hace 26 años, en un día como hoy, a las 9 de la mañana aproximadamente, un grupo de sicarios contratados, sabemos ya por quién, por un criminal abusivo, pisoteador de la institucionalidad de la República, codicioso y ambicioso, ordena el asesinato del último caudillo republicano. Si bien Argaña, a partir de ahí, pasa de la mortalidad a la inmortalidad. Muere el hombre, se alumbra la leyenda y el mito. Hoy Argaña trasciende lo que un político normal hubiese anhelado. Hoy es un héroe de la República del Paraguay y una de las figuras más rutilantes del firmamento político de la República. La trascendencia de este hecho sirvió para demostrar y hacer y desmitificar el mito de la prensa de las tres letras, que decía que Argaña murió en tales circunstancias, que ella estaba muerto, que pea que amoa. Realmente se demostró fehacientemente quiénes fueron los autores materiales e intelectuales y el móvil criminis. ¿Por qué? Porque evidentemente alguien pretendía llegar a la presidencia de la República, Sea como sea, a su propio estilo, y la idea era clara: matar al vicepresidente. Ordenaron el tribunal, ya llamó a elecciones antes de que se sepa que Argaña había muerto. Sí, señor. Moyoli, el presidente del tribunal, que gana la vicepresidencia, su esbirro, su títere, sí, el personajete que actuó como presidente un corto tiempo, renuncia y él es presidente de la República. El crimen perfecto. Pero ¿qué ocurre? Viene un grupo de asaltantes, asalta un banco, hace todos los planes, cree que va a salir y no sale bien el crimen. Pero ¿por qué no sale bien el crimen? Porque el pueblo paraguayo, sobre todo la juventud paraguaya, demostró su valentía, demostró coraje y hizo saber a las autoridades de entonces y al concierto de las naciones hermanas de que el Paraguay no se va a someter a la tiranía, a la dictadura y a la violencia. Es así
que gracias y rindo también honor en este día especial a los jóvenes del Marzo Paraguayo, en la persona de Manfredo Stark, de Henry Díaz Bernal y otros que realmente a pecho gentil se opusieron a las balas criminales. Así que, si bien es un día luctuoso, también es un día trascendente para la República del Paraguay. O sea que en esa época, doctor Jesús Argaña Contreras, escucharte y mirarte es como si fuera que le miro a tu papá realmente, en la forma que hablas, increíble, un lujo. Hoy la política, se da el lujo la política de tenerla a una persona ausente. Disculpame que salga un poquito de tema. Es lógico, totalmente. ¿Y por qué, Chachi? Bueno, después de eso te voy a preguntar después. La gente salió a las calles. Vos sabés, Chachi, que 15 días antes, un militar retirado me hacía referencia de que iba a haber un asesinato. Y me daba 3 alternativas si no estoy acordado. Uno era Luis María Argaña o algunos integrantes de la corte. Después pasó los días y escucho que se le asesinó a tu papá. Me quedé helado, congelado, y me acordé de ese militar retirado que me dijo, porque creo que estaba trabajando, era asesor de Guasmosa, y que ya manejaban la información, se manejaba a través de la embajada en aquel entonces de Estados Unidos. Y dije, pero qué bárbaro. Y realmente creyeron que iban a salir así tan fácil, que gracias a ustedes, a Nelson Argaña, sí, Nelson Argaña, y ustedes, vos acompañándole, porque vos sos abogado. Y a partir de ahí entonces se llegó a la verdad, y se llegó a la verdad y se les castigó, en este caso. Pero lo que yo no entiendo, el autor material después aparentemente recupera todo, como militar. Se le ascendió, cobró todo, y esas cosas lo que uno no entiendo cuando el tipo le mató nada más ni nada menos a uno de los políticos más importantes del país y al vicepresidente de la República. Pero esta situación que el diario ABC Color trataba justamente de instalar de que el señor, el vicepresidente en vida de aquel entonces, Luis María Argaña, murió supuestamente en otro lugar. Eso que ya era el colmo, pero es de lo más sucio. Ustedes nunca recurrieron a la justicia justamente por calumnia y difamación, Chachi. Te explico, Fernando. Así como vos decís, nos difamó, calumnió la memoria de Luis María Argaña, motivado por el odio tremendo que siempre ha movido a estos personajes que manejan el periódico de las 3 letras. Realmente pretender hacer una demanda contra ellos, necesitaríamos una justicia valiente, así como decía el doctor Argaña. Justicia, sí, señor. Claro, el doctor Argaña decía que los jueces, está bien que sean preparados, que sean eruditos, que sean jurisconsultos, pero mucho más importante que eso, que sean valientes, que no se dejen amedrentar. Y ahí recurríamos a la justicia con el chantaje, con el tiroteo permanente, calumniador de sus medios de comunicación. No iba a haber juez capaz de sentenciar. Y hasta ahora realmente el daño que se nos hizo a nosotros, que somos una parte de la sociedad, pero a todo el país permanentemente, porque ellos agreden cuando quieren algo, chantajean, con mentiras, media verdades, y empiezan a incidir. Por eso que realmente los gobiernos valientes, que son nacionalistas, que defienden los intereses de la patria, jamás se dejan someter por estos medios y son vilipendiados y odiados. Y la razón, la justicia no iba a hacer realmente lo que tenía que hacer, no nos iba a desgastar, y optamos por no enfrentar porque ya teníamos mucho frente a calcular. Yo fui uno de los abogados de la causa, tuvimos como 19 juicios muy duros, le sentenciamos a los autores materiales, a Luis Rojas, a Fidencio Vega, a Pablo Verasteche, a Reinaldo Cerdín, que fueron los autores. Para mí, honestamente, no es una virtud, no es un logro. ¿Por qué? Porque fueron simples mercenarios, si no hubiesen sido ellos, hubiesen sido otros.
Lamentablemente el autor intelectual, por una cuestión de política, de error de estrategia, quedó libre. Pero se tocayo ya por la justicia y opar la problema. Así que gracias, Señor Jesucristo. Imagínate realmente, Jesús, cómo vino esa justicia, y en qué fecha también. Tremendo realmente. ¿Y cómo quedaron ustedes después, Jesús, realmente? Porque vino el gobierno de Luis González Macchi, trataron justamente de hacer bien las cosas. Te pregunto, sí, te escucho. Entra Lucho González, gran amigo, gran correligionario, y para mí su virtud trascendental fue recomponer el sistema democrático y el Estado de Derecho del país, que estaba siendo quebrantado y violentado por estas bandas de forajidos y criminales, encabezados por una persona con ínfulas de Julio César. Y nos fue difícil porque la prensa enemiga de la patria constante y permanentemente nos asediaba, nos calumniaba, y agrandaba la trascendencia al que le consideramos el autor intelectual del hecho. Entonces fue realmente una batalla dura, difícil, y teníamos que mantener el gobierno de Lucho González Macchi, porque una caída de su gobierno significaría el retorno de estas fuerzas que le habían matado al presidente del Partido Colorado, no en funciones, con permiso y vicepresidente de la República, y a día de ser presidente de la República del Paraguay. Y fue difícil porque ahí en un momento dado se tenía que llamar a la elección a vicepresidente de la República, se presentó Félix Aragaña, y mucha gente que de alguna manera en Colorado evitaron que llegue, por temor solamente a que llegue él. Y también esa coyuntura que nosotros hacíamos hacía que estemos peleando para que se haga justicia y que no sea el retorno de estos asesinos. Algunos aprovecharon dentro del partido y se enarbolaron con la bandera de Reconciliación Colorada. Y a nosotros nos costaba porque estábamos en una cancha muy chica. Nos decían, bueno, si ustedes se pelean, si ustedes discuten, van a llegar otra vez. Había Carlos Galeano, el candidato. Entonces teníamos que callar y nos matamos. ¿Y qué hicimos? Le dimos prioridad a que se haga justicia por Aragaña. Y dejamos de lado nuestras apetencias y nuestro derecho a hacer política electoral. ¿Se sintieron traicionados en un momento dado, doctor? Yo particularmente... ¿Es alguien que utilizó esa circunstancia? Claro, o sea, es obvio que sabemos a quién me refiero, ¿verdad? Fui yo quien me plantó, quien se plantó ante él. Realmente yo hice muchos intentos, conseguí que Julio César Faneo se reúna en el Palacio de Gobierno con Nelson Aragaña y conmigo y con Lucho González Macchi, y le ofrecimos que sea el candidato de la Reconciliación Colorada. Lamentablemente de ahí se fue y le contó a Nicanor. Vino Nelson y me dijo, Chachi, ¿qué vamos a hacer? Realmente no hay nadie que le enfrente. Yo le digo, yo me voy a lanzar. Y me dice Nelson, hablar con el presidente de la República, si él te da su apoyo, estamos. Me voy a Hamburgo y Charó, hablo 2 horas y no consigo el apoyo. Me dice, Jesucito, te va a reventar, presidente. Entonces vos no conocés todo mi lucha en Cazapá, vos me estás subestimando, me estás menospreciando. Le digo. Pero si es así, no puedo hacer nada. Salí con lágrimas en los ojos, porque no por mí, porque se perdía el movimiento por el Cargaña, yo la vida. Le digo a Nelson, me dijo, bueno, no hay opción. Muchos a Nelson le culpan de que él fue el que entregó. No hubo opción realmente. Me dice incluso el presidente Lucho González, me dice, Jesús, si vos te le enfrentás, puede haber un peligro de que gane Galeano, que era el otro candidato. Yo le digo, no, presidente, no va a ocurrir eso, porque si estamos cerca del barranco de que ocurra eso, yo soy el primero que voy a declinar, pero vamos a obligarle con una posición así a que él negocie y respete los espacios políticos de nuestra gente. Lamentablemente no conseguí. Yo me llamé al ostracismo, incluso yo no le dejaba pasar por mi secretaría. La última conversación que tuve con el presidente, después renuncié, le dije, mira Lucho, vos sos el presidente de la República, tenés que mandar. No vaya a dejar que ya era presidente del partido Nicanor.
Y me dijo, pero él es el presidente del partido, me dice. Y si Argaña fue presidente del partido, Guamón no le dejaba ni un guardahilo que nombre. Vamos a mandar, presidente. Y no te hablo como secretario, te hablo como amigo y como político. De ahí me fui y renuncié, porque evidentemente se entregó. Pero de todas maneras, para mí fue importante la figura de Lucho, como te dije, porque reconstruyó el sistema democrático y se plantó ante el asesino de Argaña. Entonces yo realmente le doy y le debo mi gratitud al presidente. ¿Y Nicanor de aquella vez ya le puso la cruz a usted? Conmigo no, conmigo al principio fue amigo. Incluso llegó un momento que yo le dije a papá que él me ofrecía, papá vivo, 8 días antes que se le mate, me voy y le digo, mira, Nicanor me ofrece ser su segundo, que acompañe en la lista. Se para Argaña y me dice, mira Jesucito, ese es un traidor, en 8 días le di a hacer descabalgar y no va a existir políticamente. 8 días antes de que se le mate. Yo dije eso en los medios, por eso le enfrenté tan frontalmente y lamentablemente los hechos acontecieron así y estamos acá en esta circunstancia en donde él fue presidente de la República con sus luces y con sus sombras. Para mí va a ser difícil calificarle porque realmente no voy a ser objetivo, voy a ser un poco pasional y sentimental. Ahora, doctor, y él justamente le liberó a Oviedo para... Te explico, Fernando, de mi óptica. Ahí ellos, no es que le liberó porque le quería, no es porque creía que era inocente, él sabía que era culpable. Por cuestiones de intereses... Él, con algunos otros, que me reservo los nombres, pensaron que la candidatura de este personaje triste hubiese hecho posible que no gane Lula, porque iba a arrastrar los votos. Pero fue un error estratégico, porque categóricamente los votos iban a Colorado, le sacó a Blanca. Entonces, al contrario, se le ayudó. Ahora, ¿dónde está lo grave? Que le pasó por encima al Poder Judicial. Se sometió una vez más. Así. Y contra eso hay que luchar. Sí. Le dio orden, me reservo un nombre porque hoy está en un cargo importante, y se le liberó a Oviedo. Pero al final, está en mi tocayo. ¿Sabes quién me habían comentado? Y a lo mejor manejar esa información, doctor, que se fue y habló con Nicanor en Burubicharroga. Es decir, había un intermediario que le llamó justamente al secretario de Nicanor, que era en su momento, para que exista una conversación en que Nicanor le reciba a Ángel Roberto Seifar en Burubicharroga. Se fue Ángel Roberto Seifar, le invitó a Nicanor en Burubicharroga, se fueron, hablaron y le recomendó a Nicanor para que le libere y le ponga como candidato a Lino César Oviedo. Yo no manejaba esa información, pero Seifar era muy amigo de Nicanor. Sí. Después Nicanor le traiciona, que es Sí. parte de su ADN, ¿verdad? Y no sabía de esa conversación. Ahora es categórico, según yo veo, que no le liberó porque era... Exacto, sí. Nosotros estamos ya auto para sentencia. Teníamos todos los elementos para condenarle, ¿verdad? Yo era el abogado con Patricia López Moreira y Estiel Almirón. Hicimos un trabajo fantástico. Estábamos ya a punto de que se le sentencie. Nos amanecimos con eso. Nelson se retira la candidatura de Nelson. Me dice, lanzate como candidato a presidente. Con Nelson ya no tenemos nada. Nuestra gente ya está todo, ya es tarde. Aunque sea como vice. Y me lanzo como vice a los efectos que él llegue como senador y podamos recomponer ahí el equipo. Lastimosamente ya fue tarde. Ahora, ¿quién fue así desde el vamos que estaba con ustedes, doctor? Desde el vamos cuando terminan asesinándole a tu papá, que vos hoy te recuerdas, aparte de Luis González Maqui. No, realmente la gente se portó. Porque hoy hace 26 años 26 años. del asesinato del doctor Luis María Argaña. Realmente los amigos de Reconciliación Colorada estuvieron firmes, nos rodearon. Y Lucho realmente se portó, tuvo coraje, porque no era fácil ese momento. Hoy mirando desde afuera uno puede decir, no, tranquilo. Había hechos de sangre, había violencia, no se sabía cómo iba a terminar. Cualquiera iba a suponer de que las fuerzas del orden a cargo de estos personajes tristes de la historia de Paraguay iban a someterle al pueblo. Nadie pensó que el pueblo se iba a imponer
iba a hacer que se respete el Estado de Derecho y la institucionalidad de la República. Entonces, había que ser valiente. Yo destaco la valentía de Luis Ángel González Maqui y de otros grandes amigos que estuvieron con nosotros. Bueno, bueno, estos consejos estamos dialogando mano a mano con nada más ni nada menos el hijo de quien en vida fuera vicepresidente, el último caudillo, Luis María Argaña. Estamos hablando con Jesús Chachi Argaña Contreras. Va a ver nuestro mensaje, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Descubriendo. En la vida, lo más valioso siempre perdura en el tiempo. Resiste el paso de los años mientras todo cambia y se transforma. En SECON presentamos la evolución en cemento, donde la calidad, durabilidad y resistencia de cada obra construida hoy forman los cimientos de un Paraguay que sigue creciendo. SECON, la evolución en cementos. Y ahora con el cemento que estabas esperando. Ahora, con referencia justamente a lo que estamos escuchando, dialogando acá con el señor Jesús Chachi Argaña Contreras. Hablando con él, ¿cómo está tu mamá ya, Chachi? Y está... Doña Marilyn, la distinguida. No, está bien, ¿verdad? Sí, una gran señora, una madre, Sí, claro, señora. compañera de lucha, Luis María Argaña. Y lamentablemente hace varios años está postrada. Y bueno, una tristeza que sentimos todos sus hijos y las personas que le amamos. Y está en manos de Dios. Yo creo que está sin dolor. Y bueno, le pedimos a Dios que siempre le cuide y que vele por su salud. Mucha fuerza, Chachi, para toda la familia realmente. Claro. Mi respeto a tu mamá, una gran señora, con Sí. mayúscula, Inigualable. inigualable. Una Total. bondad infinita. Sí, señor. Así es que mi Manda. respeto para ella, como también para vos, para tu familia, para Nelson. Realmente, porque siempre admiré la forma en que trabajaron para hacer justicia. No todos a veces tenemos hijos que van a defendernos, y tu papá tuvo hijos que demostraron que le defendieron a capa y espada a Chachi. Yo realmente admiro la valentía y el coraje de Nelson. Nosotros somos compañeros de camada y realmente una persona de mucha fortaleza moral. No tiene miedo de nada, temerario si se quiere. Él fue el principal autor de que se aclare el hecho del homicidio de Argaña y fue el que retomó la caballería a cuerpo gentil, solo con 1 o 2 guardias. Realmente mi admiración y respeto a Nelson. Ahora, hablando justamente de la caballería, ¿qué pensás de lo que termina siendo una condena para Walter Bauer, argañista de pura cepa? ¿Qué pensás de eso, Chachi? Y realmente es un tema árido, difícil, porque los derechos humanos, sobre todo de primera generación, como la vida, el dolor, deben ser sagrados. Pero hay que colocarse en el lugar de la gente, ¿verdad? Nelson, gracias a Dios, no tuvo necesidad de eso, no digo que Walter lo haya tenido. Pero de repente, si uno se pone a pensar, esa gente no nos hubiese tirado con globitos de agua ni con pistolitas de agua, nos hubiesen triturado, nos hubiesen, pero 1000 veces más tortura que cualquiera, porque sabemos cómo actúa. Pero no quiero, más que de eso no quiero opinar. Ahora, Chachi, ¿vos pensás hacer política
para diputado, senador, presidente de la República o vicepresidente. ¿Por qué no te animás a entrar en la arena política y ponerte a consideración del electorado paraguayo? Te digo mi opinión. Evidentemente todos aquellos que nos creemos políticos queremos de alguna manera ocupar espacios públicos de tal forma de incidir un poco sobre la suerte y el devenir de la ciudadanía de la República. Hablar en este momento de candidatura es totalmente prematuro. El tiempo, las circunstancias y el billete lo dirán. Veremos qué pasa. Vos sabés que hoy, por ejemplo, ¿cómo estás viendo al gobierno de Santiago Peña Palacio? Realmente luces y sombras. Te digo una opinión rápida, ¿verdad? Realmente necesitamos más perspectiva en el tiempo, el estar en el ejercicio del gobierno. Algo que yo aplaudo de él es de que recuperó la soberanía del Paraguay. El personaje Abbott le entregó la soberanía de la República a los Estados Unidos. Ellos se erigían prácticamente en jueces. Fulano es corrupto, fulano es esto, y Santi recuperó eso. Yo creo que hoy día somos respetados, nuestras instituciones son respetadas, no somos un país entreguista, estamos honrando a Mariscal López, a Caballero y a aquellos que defendieron la soberanía de la patria. Con respecto a lo que está haciendo, si bien un poco prematuro, podemos decir de que está haciendo obras de infraestructuras importantes, que es trascendente, tiene el programa Techeruana, y también he visto que hay becas que está dando, ¿verdad? Y dentro de todo yo veo que eso está bien, la cuestión macroeconómica, bien, tampoco es nuevo. Ahora, grandes cambios, un poquito más de lo mismo es lo que se ve, ¿verdad? Tampoco son medidas trascendentales que hacen que despegue el país, como por ejemplo industrializar, generar fuentes de trabajo, ver el sistema de achicamiento del Estado, evitar el déficit fiscal. En fin, hay muchas cosas, pero hay que darle tiempo, y desde la perspectiva del tiempo, cuando pase un poquito, ahí vamos a tener una opinión un poquito más formada. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo está viendo la gestión de Horacio Cartes? Y vos sabés que Argaña fue un líder por de convicción, con ideales, con doctrina, político de raza. Horacio tiene la gran virtud de que, a pesar de que su ADN y su naturaleza es de empresario, se despojó de eso y se puso la camiseta de la candidatura a la presidencia de la República. Después, posteriormente, cuando la situación era difícil para el Partido Colorado, donde la prensa enemiga tiroteaba el gobierno de los Estados Unidos, no todos los Estados Unidos, eso hay que ser claro. Así es, ya sabemos de Biden y compañía. Él otra vez vistió la camiseta colorada y hizo posible que un candidato colorado llegue a la presidencia. Así que mi admiración, mi respeto por la facilidad de adaptación que tiene a las situaciones extremas que vivió la República. Y el partido veo que está en buena senda, se están haciendo muchas cosas, es un partido en actividad, muchísimas afiliaciones, un partido en crecimiento. Así que como Colorado, muchas gracias, señor presidente del partido. Vos sabés, discúlpame realmente, pero hay que reconocer y aplaudir a la gente que deja la tranquilidad de su casa, de su hogar, con todo lo que él tiene. Imagínate, Nachachi, y a ustedes los televidentes, que un señor como Horacio Cartes deje todo eso para abrazarse con la gente que necesita, para tratar de darle esa respuesta. Estos días nomás hubo una aumento de actividad en la sede del Partido Colorado. Justamente se le dio a personas la posibilidad que puedan consultar temas oftalmológicos. Impresionante la cantidad de gente. Más de 2.000 personas se anotaron. La confianza que demuestra ese señor, y tratando justamente de dar respuesta en temas tan delicados como el tema salud, tema educación a través de becas también, y tema laboral en el sector privado. Te invito a que vamos a ver la parte donde Horacio Cartes justamente hacía referencia a lo que estamos mencionando ayer en la Junta de Gobierno. Tenemos ese material, Pablito. Totalmente el Partido Colorado hace esas cosas. ¿Quién es el Partido Colorado?
clase de ayuda es maravilloso. La primera vez que entro a ayuda a conseguir servicios. Y ustedes ven la movilización, la organización, todo tranquilo. Y eso obedece a un gran equipo de trabajo que está acompañando a la Comisión de Mujeres. Yo les quiero felicitar por eso, porque hace que nosotros valoremos a ustedes. Confianza. Porque se le puso 2 o 3 motores más al partido. Bueno, imagínate, Chachi. La semana pasada quiero decir, porque también el sábado, es decir, ayer estuvieron también atendiendo, se le da toda la posibilidad, porque imagina, más de 2.000 personas, y se le dan los números, se le atiende bien, y se le comienza a diagnosticar cuál es la situación del problema ocular que tiene. Esto lo hace tu partido, esto lo hace nada más ni nada menos Horacio Cartes. Pero cuando ellos fueron presidente del partido, lo único que hicieron es embolsillar. Sí, señor. ¿Qué decís, Chachi? Quiero recordar un poco una frase de Luis María Argaña, que decía: la política no es lo que vemos, ese tiroteo entre los que se creen dirigentes, los ataques de la prensa. Realmente la política es el noble arte de servir al prójimo. Y realmente me da la impresión y la seguridad de que eso es servicio. Está sirviendo a la gente, le ayuda, hace posible que esa persona que no veía, que tenía catarata, vea. Y realmente Argaña decía eso. Y esa es la línea ideológica del centenario Partido Colorado. El humanismo, el servicio al hombre. El hombre es el centro del universo. No es la macroeconomía que nos llega al pobre, que nos llega al necesitado. Y ese es Horacio Cartes. Realmente orgulloso del presidente de mi partido. Vos sabés, Chachi, y es cierto lo que decía tu papá también. Los intendentes, los gobernadores, los diputados, los senadores, el presidente de la República, el vicepresidente, el que entra en política, en su discurso, nos bajan el cielo, nos llegan y nos dan la espalda. Solamente se benefician ellos. Por eso a veces la gente está harta de tanta situación que se da. Y esto no es solamente práctica del Partido Colorado o de algunos integrantes del Partido Colorado. Es así. Miren nomás cómo están hoy la oposición. No hay otra. Pero hay un sector de medio de comunicación que siempre chantajearon al gobierno de turno. Y más todavía le tiene un hambre tremendo a los cartistas y en especial a Horacio Cartes. Imagínate toda la difamación constantemente que vienen realizando, que fue el actor moral del asesinato del fiscal Pecci. Ya el colmo, Jesús, hasta qué punto uno puede ser sicario de la información. Realmente que ustedes sufrieron en carne propia. Es una barbaridad, Fernando. Lamentable, porque dañan a nosotros. Trataron de embarrarnos la cancha, al crimen de Marcelo trataron de embarrar la cancha, no con el fin de que con solo el fin, movido por el odio y la pichadura que tuvieron de que otra vez Horacio Cartes gane la presidencia de la República, el Partido Colorado posteriormente haga posible que un Colorado otra vez llegue a la presidencia de la República. Se mueven por el odio y sobre todo, ¿qué ocurre con este equipo periodístico? Ellos quieren presidentes débiles, genuflexos, serviles. Cuando hay un presidente firme, que no se va a dejar presionar ni chantajear por noticias, hoy día se llaman fake news, entonces agreden, atacan porque no consiguen su objetivo, que es el ánimo crematístico. Lucrar, lucrar y lucrar. Ellos aman el dinero, se arrodillan ante el dinero y tiemblan ante el tintineo de las monedas. Dios mío, escucharte, verte como si fuera verle a tu papá. Discúlpame realmente, Chachi, ¿por qué hoy está? Mira, si fuera por mí, te pediría que entre en la política, sea alternativa, hacer honor al apellido Argaña y en especial a tu papá, Chachi. Realmente, Fernando, primero que agradezco tu palabra, porque imagínate, un orgullo sería poder, aunque se hace el 10% de lo que fue Argaña, es imposible. Y agradezco realmente, me toca el corazón, ¿verdad? Hacer político hoy día no es fácil. Por el propio Horacio Cartes, si no estoy transformado, te dijo en la Junta. Sí. ¿Qué es esto de que estar, es decir, me alentó, ponderando justamente? Me alentó. Yo le dije, me reuní con él en varias oportunidades,
Le dije, es difícil hacer política desde la llanura. Hoy se necesitan muchos recursos económicos y pretendí justamente para, de alguna manera, tener algún mostrador, tener algún cargo que me dé algún protagonismo. Lastimosamente no fue posible, pero así como te dije hace un tiempito, hace unos minutos, el tiempo lo dirá, en las circunstancias veremos y bueno, quién sabe. Vamos al otro material del presidente del partido, por favor, el señor Horacio Cartes, justamente lo que acontecía el jueves pasado. ¿Algo más, señor presidente? Nada, agradecerte, te estuve escuchando desde temprano, sos mi fuente de información, he visto hermosas entrevistas, pero esto es una demostración que no podemos estar conformes con lo que hacemos, falta mucho, porque hay demasiada gente que no hace nada, así que es hora que entre todos nos pongamos un poco el sallo y que entremos a trabajar. La gente, hay problemas que no esperan y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Le agradezco sobre todo con la calidad que trabajan. Gracias por todo lo que hacen, en serio. Imagínate, hay problemas que no esperan y hay mucha gente que no están haciendo nada y es hora que nos pongamos el sallo y él demostrando la atención médica ahí en el lugar, nada más ni nada menos en la sede del gran partido. Esto fue el jueves, haciendo referencia justamente de que hay que dar resultados. El presidente del partido siempre dijo, no hay ni un pequeño margen de error, decía. Y ojalá realmente que se pueda dar respuesta en el tema salud, en el tema que hace referencia a los caminos, las rutas, no se están viendo. La vez pasada le costó la vida a una familia. Y hay muchas cosas, tema seguridad, tema tremendo. Ahora, en el tema que estábamos haciendo referencia, doctor, ¿alguien sacó provecho de la muerte de tu papá? Digo, cuando se ocupó ese cargo, una coalición con otros sectores políticos y traicionaron esa noble causa que era justamente reivindicar a tu papá. No, yo creo que por lo menos lo que hace el gobierno del presidente González Macri, se desarrolló una inmensa actividad a los efectos, como te dije, de recomponer el sistema democrático. No fue fácil, se tuvo que hacer una especie de alianza con otros sectores políticos y se capeó. Prueba de ello es que hubo elecciones, ganó el que sabemos, pero a partir de ahí la línea electoral del sistema democrático sigue vigente, o sea, fue bueno el resultado final. Mira, Chachi, qué rápido pasó el tiempo. Te reitero, te agradezco. Para mí es un honor tenerte en el programa. Le admiré a tu papá, le respeté, a tu mamá también, mi respeto, y a todos realmente. Y te agradezco por venir. Después de la pausa, voy a pasar un material justamente donde le hicimos nota a un argañista, al ingeniero, al embajador Julio César Vera Cáceres, sí, gran erudito, sí, conocedor profundo de la antropología humana y fue compañero mío en la Constituyente, aportó mucho, un hombre organizado y realmente creo que está llevando bien su trabajo, no conozco a profundidad, pero por sus antecedentes presumo que debe estar haciendo una buena gestión. Apretón de mano, Chechi. Gracias, Fernando. Lo mejor para vos y ojalá esté en el escenario político. Te agradezco mucho. Vamos a ver nuestro consejo, vamos. En la vida, lo más valioso siempre perdura en el tiempo. Resiste el paso de los años mientras todo cambia y se transforma. En SECON presentamos la evolución en cemento, donde la calidad, durabilidad y resistencia de cada obra construida hoy forman los cimientos de un Paraguay que sigue creciendo. SECON, la evolución en cementos. Y ahora con el cemento que estabas esperando. Desde el amanecer. Bueno, y estamos en el marzo y hay un grupo de personas que quieren
utilizar para exigir ciertas cosas que no tienen sentido, digo. Pidiendo la renuncia del presidente de la República, del vicepresidente, que asuma el presidente, uno de los miembros de la Corte. Tremendo, es cosas que no tienen sentido, y sobre este punto justamente le consultamos al embajador, al ingeniero Julio César Vera Cáceres. Vamos al material. Vienen las manifestaciones, muchos quieren y hacen recordarse al marzo paraguayo. ¿Cómo está viendo esta preocupación que lastimosamente algunos quieren utilizar para violencia, presidente? Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. No nos olvidemos que el marzo paraguayo, en los días previos, se produjo el asesinato del vicepresidente, el profesor doctor Luis María Regaña. La situación era absolutamente diferente. Existía un descontento de un sector importante del partido que tenía como líder al doctor Luis María Regaña, y también se produjo una coalición previa de toda la oposición. Prueba de ello fue el gobierno de Lucho González Macri, que fue un gobierno de coalición. No fue casualidad que Lucho González Macri le haya dado espacio a muchos ministros liberales, febreristas y de otros partidos y encuentristas. Son totalmente diferentes. En este caso, y como es tradicional en los meses de marzo, las organizaciones campesinas hacen su tradicional marcha rumbo a la capital para que sus líderes presenten sus reivindicaciones a los órganos que generalmente son el INDER en relación a tierras, Banco Nacional de Fomento en relación a deudas, y generalmente solicitan replanteo, refinanciación de sus deudas. En algunos casos han solicitado condonación de deudas, ANDE, para que haya tendido eléctrico en algunas comunidades que están aisladas. Son situaciones puntuales. Ahora, la única característica de esta marcha a la que yo suscribo, que vengan a hacer sus reivindicaciones, porque en democracia y en la política siempre hay que dialogar, y el presidente Peña es un hombre que está abierto al diálogo. El presidente del partido, Horacio Cartes, misma cosa, mismo razonamiento. Ahora, en esta coyuntura he visto que toda la oposición coaligada están intentando hacer uso del poder de convocatoria de las organizaciones campesinas y otras menores, para infiltrarse, repito, en esa organización y tratar de aprovechar una convocatoria que ellos no la tienen para tratar de atacar al gobierno, decir sus verdades, que muchas de ellas la dicen en ambas cámaras del Congreso, diputados y senadores, pero repito, quieren aprovechar una concentración, no sé si multitudinaria, porque no soy profeta, pero una concentración de las organizaciones campesinas. Y desafortunadamente también un grupo de correligionarios, no sé si correligionarios llamarle, resentidos, porque no han tenido espacio en este gobierno. Yo ignoro la... Y decían que era cartista, presidente. Decían, en su momento. Es mucho más grave todavía. Porque si era lo del movimiento de Daudo, pues uno va a entender. Pero decían porque eran cartistas. Bueno, por lo menos los dos dirigentes de este grupito, que son el abogado Víctor Martínez y su hermano José Ramón Martínez Molinas, es funcionario de Puertos, de donde fue despedido después de que 10 sumarios se le haya instruido por inconducta y por ofensas difamatorias e injuriantes hacia compañeros de trabajo. 4 de ellos dijeron que eso era potestad privativa del Ministerio Público, que había que denunciarles al Ministerio Público, pero 6 jueces e instructores que no son de esta institución, sino que de acuerdo a la ley 1000 del funcionario público son de otras instituciones, le declararon culpable. 5 de ellos con suspensión de 30 días sin goce de sueldos. En total tenían 150 días de suspensión sin goce de sueldo, y el 6º sumario recomendó el cese de funciones y la inhabilitación por 5 años para ocupar cargos públicos. Naturalmente yo hice lugar al último y se produjo el cese de funciones. Esa es una píldora que este mozo no termina de digerir. En la vida uno generalmente cosecha lo que sembró. En este caso,
él sembró tempestades en todo momento porque se pasó agraviando, ofendiendo a sus compañeros de trabajo, a sus superiores de turno. Ninguno de ellos ha tomado acción en contra suya. Sin embargo, durante mi administración, sus propios compañeros de trabajo, al ver que yo le instruí un sumario por ofensas injuriosas hacia mi persona, se animaron e hicieron lo propio. En esta ocasión, este hombre no termina de digerir y se pasa ofendiendo, agraviando al gobierno, a ministros del gabinete, a titulares de entes descentralizados, a los compañeros, ataca a todos los estamentos. No se salva nadie. Con difamación y calumnia. No se salva nadie, él no está en condiciones de probar absolutamente nada. Le dan algún tipo de información vía chisme, ella agarra, y el grave problema de este señor es que se enamoró de su personaje. ¿Cuál es el personaje? Encerrarse entre cuatro paredes, ser muy valiente entre cuatro paredes, repito, y lanzar audios y videos injuriosos, difamatorios. Tanto es así que el comando del Movimiento Honor Colorado tomó carta en el asunto y emitió un comunicado donde instaba a grupos de correligionarios que dicen pertenecer al Movimiento Honor Colorado y sin embargo lanzan campañas injuriosas contra otros correligionarios. Entonces les instaba a deponer esa actitud. Y naturalmente ese comunicado del Comando Honor Colorado, presidido por el presidente Horacio Cartes, no fue totalmente desoído, porque no solamente envainó la espada, sino al contrario, agarró y magnificó sus ofensas a correligionarios y en general a todo el gobierno. Naturalmente que esto ya amerita una intervención de oficio por parte del Tribunal de Conducta, que tendría que sacarlo de los registros partidarios. Del mismo modo, amerita una intervención de oficio del Ministerio Público, porque cuando menos está violando el artículo 236 de la Constitución Nacional, que habla de todos aquellos que atentaren contra la Constitución y los poderes legalmente constituidos, contra artículos claramente descritos en el Código Penal, el artículo 234, 237, 238, el 234 perturbación de la paz pública, el 237 incitación a la violencia y el 238 es la apología del delito, que tiene una expectativa de pena del orden de 5 años, incluso en caso de portación de armas hasta 20 años. El Ministerio Público debería actuar de oficio, el Tribunal de Conducta debería actuar de oficio. Naturalmente que esta oposición, como dije anteriormente, que carece de adherentes y tratando de subsanar su orfandad popular, intentan aprovecharse de la convocatoria de las organizaciones de la Federación Nacional Campesina. Y en el caso de estas personas que hoy por hoy todavía figuran en los registros de la ANR, el otro día convocaron a una manifestación frente a la Junta de Gobierno y, oh sorpresa, después de 2 o 3 meses de preparación tuvieron una asistencia de 12 personas. Eso nos refleja en cuerpo y alma en cuanto a su capacidad de convocatoria. Tratan de subsanar esa orfandad popular, tratando de aprovecharse de la convocatoria de los campesinos e infiltrarse. Entonces, repito, el Tribunal de Conducta debe actuar de oficio, el Ministerio Público debe actuar de oficio, porque se está incurriendo en artículos claros tanto de la Constitución como del Código Penal, y para que en un Estado de Derecho esto es impensable, para que la ciudadanía tenga plena confianza de que sus derechos conculcados sí tienen un costo, de que uno no puede hablar impunemente. Necesitamos la protección del Ministerio Público. No existen motivos para atacarlo al presidente Peña, está trabajando bien. Bueno, ahí está justamente lo que decía el embajador Julio César Vera Cáceres, haciendo referencia justamente al trabajo que viene realizando el gobierno y las críticas a aquellas personas que quieren desestabilizar el trabajo que hoy se está llevando adelante.
Bueno, bueno, estos consejos, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Descubriendo. Bueno, deseándole como siempre lo mejor a usted, señor, gracias por la preferencia, que tengamos un buen inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo, será hasta entonces. Los protagonistas fue presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes.